Y esta serie la he titulado La soberanía de Dios. ¿Por qué la soberanía de Dios? Porque vamos a ver a Dios en estos libros, vamos a ver a Dios, actuando de una manera maravillosa. Y antes de entrar al libro de Samuel, quiero primero dar una introducción acerca de estos libros. Ahora, tengo que hablar de otros libros acerca también que estaban casi pegados en esa época. Por ejemplo, el libro de los Jueces termina una frase que resume toda esa época y la puedes ver en tus pantallas. En Jueces 21:25 dice así. Dice, en esos días, escuche, eso es impresionante, porque el libro que vamos a mirar tiene que ver con toda esa época. Y luego dice, en estos días no había rey en Israel. Y me impresiona lo que sigue, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. No era simplemente ausencia de Dios, era ausencia espiritual. Era ausencia del temor de Dios. Durante ese tiempo del libro de los Jueces, Dios levantó a tres libertadores como Gedeón, que está en sus pantallas, también Jefté y luego también Samson. Y en esa época donde todo parecía estar fuera de control, donde no había un liderazgo firme en la nación, donde no había nada espiritual bien, pero ¿sabes qué? Cada uno de esas personas en ese momento hacía lo que se les parecía en gana. Una sociedad desordenada, pero en medio del caos, en medio de toda esa situación, muchas veces hay, o no muchas veces, siempre hay esperanza. ¿Por qué? Porque era una generación sin dirección moral. Tú miras el mundo hoy y puedes mirar la misma situación que pasaba antes. No había autoridad, no tenían. ¿Qué miramos la semana pasada? O sea, que no tenían temor de Dios. Caían en el pecado, Dios los disciplinaba, después ellos clamaban y luego Dios levantaba un juez y luego consecutivamente hacían lo mismo. Era como un círculo. Pecaban, Dios los sacaba del pecado, Dios les mandaba un libertador y otra vez volvían a hacer lo mismo. Pero mientras el pueblo vivía en desorden, escuche, mientras el pueblo estaba mal, ¿sabes? Dios estaba haciendo algo maravilloso. Por ejemplo, en ese mismo periodo de los jueces y de Samuel, en la historia, en ese mismo lapso, ocurre una historia en el libro de Ruth. Mientras la nación vivía en rebeldía, Dios estaba escribiendo una historia de redención totalmente, tranquilamente. Mira cómo termina el libro esto es como una introducción. Mira cómo termina el libro de Ruth, capítulo 4:22. Dice, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La última palabra del libro ¿de quién? De Ruth, termina con la palabra David. Mientras los jueces están diciendo no hay rey, Ruth termina diciendo viene el rey. Y es algo asombroso cuando tú miras a Dios actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando algo. Siempre Dios prepara algo cuando su pueblo está en problemas. Y es maravilloso porque podemos mirar la redención y ¿sabes qué? David era como un puente en esas dos épocas. David se convierte en el vínculo entre esas dos épocas, de los jueces y de Samuel. Primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, que originalmente antes formaban solo un libro, narran el establecimiento de los reyes, de las monarquías, junto con el primer libro de ¿quién? De Reyes, el segundo libro de Reyes, también, ¿sabes qué? Encontramos eso. Y primera de Samuel nos encontramos con tres figuras, o podemos poner tres personajes
que viene siendo ¿quién? Samuel, profeta y sacerdote también, último juez, y luego también Saúl, el rey que ¿quién? Que pidió el pueblo. Pero también tenemos a David, que era el rey, ¿conforme a quién? Al corazón de Dios. Y el libro inicia así, en el ambiente de los jueces, en el último tiempo de los jueces. El comienzo de Primera de Samuel parece que está pegado con el libro de los jueces. ¿Sí me explico? Los últimos jueces fueron Elí, un sacerdote, y luego también fue Samuel, que fue profeta y sacerdote, y luego también este libro de Samuel marca la transición a la monarquía. ¿Me estoy entendiendo? No quiero que se me duerman, ¿ok? Entonces, ahora, ¿quién escribió este libro? Aunque llevan el nombre de Samuel, él no pudo haber escrito todo. ¿Por qué? Porque Primera de Samuel, capítulo 25, narra de su muerte. Sabemos que Samuel escribió probablemente algunas partes, pero también mencionan las crónicas del profeta Natán. También mencionan las crónicas de Gad. Y probablemente en sus pantallas está que estos libros es probablemente que fue en Samuel, Natán y Gad que hayan escrito estos libros por inspiración de Dios. Estos libros fueron escritos, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Qué maravillosa es la Biblia. Qué precioso poder mirar. Y ¿sabes qué? Cuando miramos los salmos, vamos a entender mejor al leer estos dos libros que estamos estudiando hoy. ¿Por qué? Porque en estos libros o en este libro de Samuel vamos a ver las luchas que tuvo ¿quién? David, y luego sus fracasos. Y vamos a ver también su arrepentimiento y vamos a mirar su confianza genuina en Dios. Así que cuando estudiamos este libro, vamos a darnos cuenta, si vamos a ir a un salmo así, wow, con razón, David decía esto. Con razón, en medio de su fracaso, David escribió este salmo. Ahora, me impresiona algo bien maravilloso. Yo no sabía quién iba a predicar hoy cuando me dijeron, no, pues tú. Dije, ay Dios, bueno, el libro no comienza con un rey. No comienza, ¿sabes cómo comienza? Con una mujer estéril. Es impresionante, porque antes de levantar Dios a un rey, ¿sabes qué hace? Levanta una oración. Y eso me impacta, porque antes de cambiar una nación, ¿sabes lo que hace Dios? Dios estaba trabajando en el vientre de una mujer estéril. Wow, yo decía, nos vamos a gozar de lo que se perdieron los de los miércoles, los que no vinieron, ¿verdad? Así que realmente esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue solo político. El problema es espiritual siempre, como lo vemos en esta parte de estos tiempos. Simplemente, ¿sabes qué? Que Israel no era simple que no tenía un rey. ¿Sabes qué era? No quería a Dios como que Dios los reinara. Y vivimos en tiempos parecidos. Las personas allá afuera, las personas que no conocen a Dios, ¿sabes qué hacen? Lo que se les da su gana. Y no solamente, y muchas veces, muchos llamados cristianos también. Para ellos la verdad es relativa. ¿Qué más? La verdad espiritual muchas veces es cuestionada. ¿Por qué vas tanto a la iglesia? Y cuestionan todo cuando tú te encuentras aquí buscando a Dios. Ahora, no sé, pero en medio de eso, Dios sigue buscando hombres y mujeres conforme a su corazón, conforme a que ellos hagan su voluntad. Y yo creo que usted y yo, mujeres y hombres que estamos aquí, y estos niños que están aquí, yo creo realmente que Dios está buscando personas así. Esta serie no solo va a ser como una serie antigua, va a ser como un espejo a los días de hoy. Veremos a Saúl, veremos las luchas internas de David, veremos, ¿sabes qué? La fidelidad de Dios, el costo de obedecer. Vamos a mirar el peligro del orgullo y vamos a mirar el poder del arrepentimiento en todas estas cartas.
Cuando parece estar todo fuera de control, no es así muchas veces. Dios siempre tiene el control. Dios siempre está preparando algo. Si tú estás en una adversidad, si tú estás en un problema, si tú estás en una situación difícil, si tú confías en Dios, Dios siempre está preparando algo en medio de tu caos, en medio de mi caos. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo fiel. Y esto me recuerda a una historia de una madre que cambió una historia sin saberlo. En el año de 1735 en Inglaterra, una mujer llamada Susanna Wesley, muchos yo creo que la han escuchado hablar, la han escuchado. Su esposo era pastor. Muchas veces él se ausentaba de su casa. Y sabes que la vida era difícil. Y el caos era un caos terrible en esos momentos también. Él no tenía reconocimiento público. El pastor no tenía micrófono, no subía a las plataformas, predicaban así en las calles. Pero ¿sabes qué? La mamá de estos hombres que voy a mencionar ahorita tenía, la historia dice, un delantal o un mandil. ¿Me escucha? Dice la historia que cada vez que ella quería orar, se sentaba en una silla en la cocina y se cubría la cabeza con el delantal. La historia dice que tenía 19 hijos. En verdad no había televisión en esos momentos. Pero la historia dice que tenían 19 hijos y todos sus hijos sabían que cuando ella se ponía el delantal en su cabeza, sabía que nadie podía interrumpirla. Mientras el mundo no la veía orar, la historia dice que Dios la miraba orar. Y de ese hogar salieron 2 hijos. Y yo sé que Philip conoce la historia. ¿Se llama quién? John Wesley y ¿quién más? Y Charles Wesley. Ellos hicieron un movimiento que transformó a la nación. Pero ¿sabes dónde comenzó ese movimiento? En la cocina con su mamá poniéndose el delantal sobre su cabeza. Ahí es donde comienzan las grandes cosas. Israel estaba en una situación difícil en esos momentos. No había rey, no había dirección. Y Dios no comenzó la solución en un palacio. Dios comenzó esto con una mujer estéril. Oh, qué grande es nuestro Dios, ¿no? Porque cuando Dios quiere cambiar algo, comienza ¿cómo? Escuchando la oración. Si tú quieres que Dios cambie tu situación, bueno, comiénzale a orar a Dios para que Dios pueda cambiar tu situación. Ahora, o ponte el delantal, o ponte el mandil, o ponte lo que sea, pero ora delante del Señor. Dobla tus rodillas como Ana. Ahora sí, si estás tomando notas, puedes ver el título del sermón en las pantallas esta tarde. Hoy vamos a estar estudiando, no verso a verso, pero vamos a estar estudiando estas historias. Y vamos a estar estudiando 1 Samuel, del capítulo 1, del verso 1 al verso 8. Y el título es lo que le estaba diciendo yo. Cuando la crisis hace que ores a Dios. Eso está poderoso, ¿no? Escuche bien. Cuando la crisis hace que ores a Dios. Porque muchas veces la crisis, aquellos que no conocen a Dios, ¿qué es lo que hacen? Corren. Ahora sí, abra sus Biblias. 1 Samuel, y vamos a comenzar leyendo del verso 1 al verso 3. Hay un montón de nombres medios raros, voy a tratar de leerlos más o menos. 1 Samuel, capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, en el monte de Efraín, hizo rima, ¿verdad? Que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tahú, hijo de Suf, efeteo. Y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, en donde estaban dos hijos, fíjense, de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y esa historia es una historia muy interesante que probablemente usted ha escuchado muchas veces. Y los primeros textos, ¿sabes cómo comienzan? Con muchos nombres medios raros. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? La Biblia no menciona nombres nada más por casualidad. ¿Sabes por qué los menciona? Porque Dios tiene un plan. Ahora, nos presenta a quién? Elcana, a Ana, a Penina, a Elí, a Ofni y a Finés o Fines. Pero el enfoque inicial recae sobre Elcana. Ahora, Elcana era un levita. El texto dice que era efrateo. Eso no significa que era de la tribu de Efraín, sino que vivía en esas montañas de Efraín. Este hombre era levita, de la tribu, ¿de dónde? De Leví. Y era un levita. Y eso es importante porque la tribu de Leví tenía una asignación especial. Cuando Dios repartió la tierra prometida, ¿sabes qué fue lo que hizo? Todas las tribus recibieron tierras, excepto esta. Todos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a ellos, no van a recibir ustedes tierras porque yo voy a ser su heredad. Yo soy su heredad. Y en porción de la tierra voy a ser yo su porción. Eso es maravilloso, ¿no? Estos hombres vivían, la tribu de Leví vivían de las ofrendas del pueblo, de los que recogían de las demás tribus. Ahora, lo interesante aquí es esto, que este hombre era un levita, pero lo que me llama la atención es que no estaba activamente sirviendo como un levita. O sea, eso quiere decir que no estaba ejerciendo ¿qué? Sus funciones. Esto revela la decaída espiritual que había en aquellos entonces. Acuérdense que estamos en la transición del periodo de los jueces y el establecimiento de los reyes, o de la monarquía. Espiritualmente la nación estaba débil. Muchos de ellos no estaban cumpliendo con su llamado, pero me llama algo la atención. Verso 3, ponga sus ojos en el verso 3. Aunque no estaba haciendo nada en el tabernáculo, dice que todos los años aquel varón subía para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo o Silo. Y si tú lo puedes mirar, que en tiempo de decadencia, en tiempo donde estaba todo espiritualmente bajo, él seguía subiendo, buscando a Dios. En tiempos de corrupción, traía a su familia a presentar sacrificios delante de Dios. Dice que todos los años subía para adorar y ofrecer sacrificio a Dios. Ahora, en estos textos al final mencionan a quién, a Elí y a sus hijos, Ofni y ¿qué más? Finés o Finés. Ellos eran sacerdotes. Pero más adelante en el capítulo 2, sabes, Dios va a hablar fuertemente de estos dos hombres. ¿Por qué? Porque eran hombres corruptos, abusaban de las ofrendas, deshonraban el sacerdocio, sabes, como que si no conocían al Señor. Ahora, en medio de este caos, Ana estaba orando en ese sistema de corrupción. Y esto es importante hoy también. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros pensamos que todo necesita estar bien para orar. Y no es así. Hay muchas veces que Dios puede comenzar una obra en medio del caos, en medio de la situación adversa, en medio de la situación difícil. Ahora, este subía cada año y había un sacerdocio que corrupto ahí.
una mujer estéril en escena y una nación débil espiritualmente. Y en ese escenario este hombre decide ¿qué? Actuar. Es como que si nos... Pon esto a la época de ahorita. Estamos viviendo una decadencia también. Pero tú en tus problemas, en tus necesidades, no importa cómo está el mundo, no importa cómo es el sistema, tú decides actuar. ¿Cómo? Buscando a Dios. Y lo que me llama la atención, ¿sabes qué? Que Dios no empieza haciendo o corrigiendo a estos sacerdotes malos. No empieza levantando un ejército. Empieza escuchando a Ana. Y es lo que me llama la atención. Mira el verso 2, dice algo que me llama la atención. No sé cómo le hacía a este hombre, pero dice, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí habla de un hogar que era complicado. 2 mujeres, 2 realidades totalmente distintas. Ana amada, era muy amada, pero era estéril. La otra era fértil, pero era una mujer conflictiva. Ahora, muchos estudiosos dicen que Elcana tomó a su segunda mujer porque Ana no le podía dar hijos. Y en ese mundo antiguo era importante tener descendencia. ¿Sabes por qué? Porque te garantizaba el futuro familiar. Los hombres no perdían el apellido. O sea, seguía ¿cómo se dice? Seguía la descendencia. Era muy importante. Entonces, algo parecido ocurrió ¿con quién? Con Abraham y con Sara. Cuando Sara no podía tener hijos, ¿quién apareció? Agar. Y muchas veces la humanidad, nosotros tratamos de ayudarle a Dios, pero la Biblia nos presenta esto, ¿sabes qué? Esto de tener 2 mujeres no es el plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque ese es un principio bíblico muy importante. La Biblia describe muchas cosas que no aprueba. Por ejemplo, la poligamia. Ustedes saben qué es poligamia. El engaño, la idolatría, la violencia. La Biblia lo dice, pero al decirlo no quiere decir que lo aprueba. El diseño original de Dios para el matrimonio es este. Génesis 2:24, están sus pantallas. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y serán qué? No dice 3 y serán una sola carne. No dice 4 y serán una sola carne. Dice 2. Hombre y mujer. La poligamia aparece varias veces en la Biblia, pero siempre que aparece también con problemas. Pero ahora me encanta esto, porque Dios siempre usa personas imperfectas. Lo maravilloso de la Biblia es que la Biblia no maquilla a sus personajes. La Biblia no pone a superhéroes. ¿Sabes qué? No presenta superhéroes espirituales, sino que presenta personas reales. Personas con horrores. Personas con errores. Personas con conflictos. Personas con ¿qué? Con debilidad. Con conflictos matrimoniales. Aún así, Dios obra. Y eso no debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque si somos honestos, cada mañana cuando nos levantamos y nos miramos al espejo, estás mirando uno de ellos. Una persona imperfecta. Una persona que necesita, que tú y yo necesitamos, ¿qué? Gracia. Y sin embargo, lo más maravilloso que Dios sigue usando personas así. Dios va a usar a Ana
Y Dios va a usar al Cana para traer al mundo ¿a quién? A Samuel, uno de los hombres más importantes de la historia o de la nación de Israel. A pesar del conflicto, escuche, a pesar del conflicto familiar, el texto dice algo notable: todos los años subía a adorar. Eso significaba que a pesar de la situación difícil, que a pesar de la situación familiar, ¿sabes qué? Él quería subir y guiar a su familia para que también juntos adoraran a Dios. Y eso los hacía terminar ¿en dónde? En el tabernáculo. Una familia, esto nos muestra algo importante. Una familia puede tener problemas, pero aún así en esos problemas podemos buscar a Dios. Podemos adorar a Dios. Podemos postrarnos a Dios. ¿Te acuerdas de Marta y María el domingo pasado? A veces yo miro muchos varones aquí y mujeres que están llenas de problemas. Pero venimos a buscar a Dios. Venimos a adorar a Dios. Por ejemplo, a Javi. Ahí te va Javi. Muchas veces lo miro con un ojo morado. Pero ¿sabes qué? Él está aquí adorando a Dios. No le impide venir a buscar a Dios. Lo de ojo morado es broma, ¿ok? Si me están mirando en Querétaro es broma. No se preocupen. Entonces, y hablando de ojo morado, esto me recuerda una historia. Una historia de un pirata. Este pirata tenía la pata de palo, la pata o el pie, la pata, era de pueblo el que estaba narrando esto, la pata, y luego tenía un gancho en la mano y tenía un parche en el ojo. Se le acerca a alguien y le pregunta: oyes, ¿por qué tienes una pata de palo? Dice: es que cuando estaba en el barco allá, parado en la vela, dice, que brinca un tiburón y ¡pras!, que me arranca la pierna, dice. Y por eso me puse una pata de palo. Y dice: ¿y qué te pasó en la mano? Dice: pues precisamente jalando las velas, llega otro tiburón y ¡pras!, me arranca la mano y me puse un gancho. Y dice: ¿y qué te pasó con el ojo? Dice: es que se me olvidó que tenía el gancho y me rasqué el ojo, dice. ¿No estuvo bueno? Así que uno puede tener problemas y buscar a Dios. Se pueden reír después. Este pasaje nos recuerda cosas importantes. Dios trabaja siempre con personas imperfectas. Los errores tuyos, los errores míos, no detienen el plan de Dios. Dios siempre tiene planes. ¿Sabes? Dios hace su obra aún en medio de hogares complicados, aún en vidas complicadas. Dios no busca familias perfectas. ¿Sabía usted eso? Dios está buscando corazones que le busquen, que le adoren. Dios comenzó la historia de Samuel no en una familia perfecta. La comenzó en un hogar con tensiones. La comenzó en un lugar donde había problemas, donde había lágrimas, donde había estrés, donde había confusión, donde había enojo. Pero esa familia, donde había todas esas cosas, buscaban a Dios. Es la diferencia. Y muchas veces eso de buscar a Dios es suficiente para que Dios comience a obrar en tu vida, en mi vida, en tu matrimonio, en mi matrimonio. Ahora, hay algo más que quiero agregar aquí. Lo que me llama la atención es escuche esto bien. El Cana no estaba reclamándole a Dios: oye, ¿por qué no me diste hijo con Ana, la que yo más amo? ¿Por qué no me diste hijos? No estaba reclamando, sino que sube aún así, en medio de esa crisis, sube a adorar a Dios.
Y no dijo también, ¿sabes qué? En ese templo hay sacerdotes corruptos. No, no dice la Biblia eso. No le importó eso. Él subía a adorar a Dios. Hacía lo que le respondía. No se quejó de muchas cosas. Y muchas personas se van y dejan de venir a la iglesia porque miran ciertas cosas en las iglesias. Tú y yo venimos a adorar a Dios. Tú y yo venimos a buscar a Dios. No te quejes de las cosas que mires en derredor. Tu corazón debe de estar puesto en Dios. Claro que si vemos cosas que dices, oye, eso no es bueno, pues lo decimos, ¿no? Pero cuando tú vienes buscando al Señor. Este hombre tenía problemas familiares. Y aún así está siendo un ejemplo para ti y para mí. Porque él deseaba que su familia adorara a Dios. Y subían cada año al templo. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y luego del 4 al 7. Vamos a terminar en unos 10 minutos, 15 minutos. Dice, y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí podemos aprender varias cosas. En el verso 5 y en el verso 6 dice la razón de por qué Ana no tenía hijos. ¿Por qué? Porque Dios no le había concedido. Su condición era estéril. No era como un castigo. Su condición era estéril. Y esto no es extraño en la Biblia. Sara también, otra vez vamos a Sara. Un ejemplo igual, era estéril. Raquel, la esposa de ¿quién? De Jacob, también era estéril. Y aquí Ana, en estos versos, ¿sabes qué? Dios no le concedió tener hijo. Y eso de no tener hijo marcaba su vida. Era tan evidente estas cosas que cada vez que subían a adorar, dice el verso 4 que Elcana subía a adorar y ¿a qué? A hacer el sacrificio. Elcana repartía parte del sacrificio a sus hijos y a sus hijas y a Penina, pero dice la Biblia que le daba algo mejor ¿a quién? A Ana, porque la amaba. El verso 5 dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y esto es impresionante porque con eso mostraba que él la amaba bastante. Pero ¿qué de Penina? Ay, ay, ay. Esta mujer era terrible. Esta mujer, no sé. Mira lo que hacía, versos 6 y 7. Dice, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. O sea, la irritaba, la entristecía, la hacía enojar. Pregunta, ¿por qué hacía esto esta mujer? ¿Por qué se burlaba? Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Yo creo que esta mujer o esta persona era una de esas personas necias, horrible, con un corazón horrible. ¿A cuántos de ustedes, varones que están aquí, la hubieran querido tener por esposa? Ni Dios lo mande. Sí, un tipo de mujer así, ¿sabes qué? Miramos esto aquí, no sé, pero no sé cómo lo mira usted, pero esta mujer era mala. Pero podemos mirar aquí dos mujeres, dos realidades, un conflicto, ¿qué? Seguido. Ella tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. ¿Y sabes qué es lo que pasa?
usaba esa ventaja. Yo tengo hijos y tú no tienes. Yo sí, Dios me ha bendecido y a ti no. La hacía enojar, la hacía entristecer. Y me imagino que la Biblia dice que era cada año, pero yo me imagino que era cada rato. ¿No cree usted? ¿Te imaginas que Ana le quisiera decir algo a los hijos de Penina? ¿Qué le decía Penina? Ni te metas con mis hijos. Cuando tengas los tuyos los regañas. Ya me parece ahí allá como en el rancho cuando las mujeres y todos se peleaban, ¿no? Que es cosa por los chamacos, por los hijos, ¿verdad? Cuando tengas los tuyos los regañas. El texto dice que cada año esta mujer era perturbadora. Imagínate la escena. Los niños corriendo alrededor de Penina, sus hijos, y Ana triste, caminando sola. Eso es como que quiebra el corazón. Diciéndole, ¿y tú cuándo vas a tener los tuyos? Y irritándola siempre. Tal vez Dios no te ha bendecido. A lo mejor algo tienes. Un mal, tú sabes, ese tipo de mujer que irrita todo el tiempo. Haciendo enojar a esta mujer, entristeciendo a esta mujer. Ahora, la Biblia no dice las palabras que les decía, pero te imagínate que si Ana lloraba, eran palabras ofensivas. Eran palabras que les dolía. Muchas veces nosotros usamos ese tipo de palabras para ofender a otras personas. Espero que usted no lo haga, pero muchas veces las personas usan palabras para irritar a otras personas. Y así lo hacía cada año. Cada año, el verso 7 dice, cada año cuando subían y la irritaba, causaba un dolor profundo en el corazón de Ana. ¿Sabes? A veces nos cuesta aceptar esto, pero Dios no le había concedido tener hijos. Pero mira lo que hace Dios. Dios estaba permitiendo esta situación. Ahora, no significa que Dios estaba probando lo que estaba haciendo Penina, pero Dios estaba haciendo esa situación, aún esa situación, para cumplir su propósito. ¿Saben por qué? Imagínate esto. Imagínate que Ana hubiese tenido hijos desde un principio. Tal vez nunca hubiera orado como oró. ¿Sí me explico? A veces la comodidad, a veces no oras. Tal vez nunca había hecho el voto de entregar a Samuel a Dios. Nunca lo habría hecho. Es más, tal vez nunca Samuel hubiese sido entregado al Señor. A veces el dolor, la crisis, las circunstancias nos empujan a Dios. A veces todo eso haces que ores. A veces, ¿sabes qué? Muchas personas piensan que los obstáculos nos alejan de Dios, pero si tú conoces a Dios, los obstáculos te van a acercar a Dios. Y esos obstáculos muchas veces van a hacer, o esa crisis o ese dolor, van a hacer que nosotros oremos, elevemos una oración a Dios. La provocación de Penina, escúcheme esto, la provocación de Penina se convirtió en el camino que llevó a Ana a orar. Eso es precioso. Y de esa oración, ¿quién crees que pasó? Nació Samuel, un hombre bien importante en la historia de Israel. Dios usó esa provocación para producir o para traer un profeta a la vida. Todos tenemos peninas en nuestras vidas. No voltee a ver a su esposa, ¿ok? Los que están aquí. Hay personas que nos provocan. Hay personas que nos hieren. Hay personas que nos hacen sentir ¿cómo? Infeliz. Pero hay dos maneras de responder. ¿Respondes con amargura o respondes con oración? Ana escogió la segunda.
a esa situación tan difícil, Ana escogió orar. Y su dolor se convirtió, ¿saben qué? En el lugar donde Dios comenzó un milagro. Qué maravilloso es esto. Penina quería provocar amargura en Ana, pero Dios usó esa amargura, esa provocación, ¿para qué? Para producir una oración. Muchas veces el dolor de nuestras vidas o te va a producir que te vayas o va a producir que vengas a Dios a orar. ¿Cuál de las dos escoges tú? Orar. El enemigo de nuestras vidas siempre manda muchas cosas para destruirnos y viene a nosotros con fuerza muchas veces. Pero Dios usa esas cosas para caer delante de Dios de rodillas, orando a Él. El dolor de Ana no terminó con resentimiento, escuche esto, terminó en el tabernáculo. Prácticamente terminó en la iglesia, orando a Dios. Y las próximas semanas vamos a estar mirando todas estas historias. Terminó derramando su corazón delante del Señor. Una mujer quebrantada, una mujer provocada, una mujer que la irritaban, una mujer que le causaban dolor, se presenta delante de Dios y le dice: Señor, si me das un hijo, yo, ¿qué dice? Te lo entregaré. Oh, qué maravilloso. No sé si está entendiendo usted el mensaje, pero ¿sabes qué? Esto es impresionante. La oración de Ana, la oración que fue escuchada. ¿Sabes? Yo me imagino, yo no sé usted, pero cada cosa, cada situación que te perturba, cada oración, cada situación que te perturba, ¿sabes qué? Debería de ser una situación para que tú y yo llegáramos a los pies de Cristo. Ese problema que tienes, esa situación financiera que tienes, eso que te hace, cada provocación, cada cosa, sabes, que te haga acercarte más a Dios siempre. Que en medio de tu crisis, en medio de tu problema, sabes que Dios puede cambiar tu situación. Muchas veces hay muchas cosas, pero Dios puede llevarte a ese lugar de oración para empezar a hacer un milagro. Tal vez en esta noche o en tu vida alguien te está criticando. Alguien te está perturbando, alguien te está provocando. Bueno, ora por ellos, ora por él, ora por ella. ¿Sabes? Cada vez que alguien te provoca, que lo haga, no para que te vayas, sino que lo haga para que hagas oración delante de Dios. Y ahí en tu oración es donde comienzan a pasar, ¿qué? Los milagros. En esta historia, Dios tiene un plan para con Ana. No lo podemos ver hasta estos versículos todavía, pero vamos a irlo viendo según vengan las semanas, vamos a ir entendiendo. Igual en nuestras vidas, vivimos lo mismo. Hay momentos que nos preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué bendices a otros? ¿Y por qué no me bendices a mí? Dios tiene un plan siempre. Sigue buscando a Dios. No seas necio como Penina o necia como Penina. Sabes, Dios sigue buscando esas personas que tienen su corazón. Yo no sé cómo estás hoy. Yo no sé si estás lleno de amargura, estás lleno de resentimiento. Probablemente alguien te ha provocado esto. Y probablemente has respondido con ese corazón que estás enfermo de tu corazón por eso. Pero una de las maneras que debes de responder es en oración. Esa es una de las maneras maravillosas, escoger la segunda, la oración. Señor, yo perdono a todos aquellos que me han ofendido. Ahora, si tú estás pasando por una situación difícil o adversa, ¿sabes? Ese es el momento de que tú y yo podamos venir a Dios.
de que tú y yo podamos doblar nuestras rodillas y Él comienza siempre haciendo algo en medio de nuestra situación. Las siguientes semanas vamos a seguir, vamos a empezar a poner hermanos que están estudiando en la plantación de iglesia, pero vamos a empezar con el orden alfabético primero. Yo no sé a quién le va a tocar primero, no quiero decir nombres, pero no sé quién empiece con la A, pero vamos a ir mirando ahí, a lo mejor Javi, pero Dios me puso este libro para que vayamos enseñando a la iglesia, pero también hay hombres en el colegio bíblico que creo en mi corazón que es la hora que ellos pueden hacer esto que estoy haciendo aquí, cada miércoles. Así que espero que usted venga, porque usted no viene a ver la persona que está predicando. Usted viene a escuchar el mensaje de su palabra. Usted viene aquí para que Dios nos hable, para que Dios ponga eso en nuestro corazón que hoy puso. Las situaciones nos empujan ¿a qué? A orar a Dios. Yo no sé cómo se hace en esta noche, pero yo quiero orar por usted en esta noche. Yo quiero que usted incline su rostro. Hoy vamos a darle gracias a Dios.